Muy bien, Alejandro Kogan lleva más de 3 décadas trabajando en el fútbol de alto rendimiento. Trabajó con Pasarela, Menotti, Almeida, Crespo, entre otros grandes entrenadores. Trabajó en equipos de todo el mundo. Ganaste títulos internacionales, Alejandro. Trabajaste incluso en selecciones nacionales. Pero lo que más lo define no son los títulos ni los clubes, sino una valoración consensuada en todo el mundo del alto rendimiento. eh, Donde se te destaca, Alejandro, no solo por la calidad de tu trabajo como preparador físico, sino por tu calidad humana, tu mirada del deporte como un espacio, como un posible espacio de transformación personal. La primera pregunta, Alejandro, es, ¿qué hace que una persona tenga tal nivel de consenso, ¿no? Y de valoración en un mundo donde el éxito deportivo muchas veces arrasa? ¿Y qué es lo que te mantiene? ¿Cuál es tu llama, lo que te mantiene motivado, la búsqueda personal que te hace, ¿no? Después de 30 años, seguir en este ambiente y seguir destacándote en todos los clubes en los que trabajaste? Mm. Mira, bueno, obviamente me apasiona mi trabajo, ¿no? Yo digo, no sé si hay otra vida, nadie lo sabe, pero si hubiese otra, vuelvo a elegir Ok. lo mismo, ¿no? Vuelvo a elegir ser profesor nacional de educación física, la preparación física como un medio, ¿no? Justamente de transformación y de asistir al otro en el logro de su crecimiento interno y externo, ¿no? En el Ujú, logro de sus objetivos, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, siento que tengo mucho amor por lo que hago y mm, por y también por el otro, obviamente, por poder ayudar al otro como me han ayudado a mí, obviamente, como mucha gente me ayudó a mí y mm, me ayuda. Entonces es un intercambio, siento, bueno, est- el tiempo que estamos acá, digamos, ujú. en la Tierra, de qué manera podemos conocernos más a nosotros mismos, evolucionar y ayudar al otro a su proceso, acompañar Ujú. su proceso, ¿no? El impacto que tiene nuestro trabajo en el otro, ¿no? Porque pienso en tu arco narrativo allá en el 92, cuando arrancaste en las inferiores de Ferro, empezando en el Sí. mundo del fútbol. Pienso que debe haber como un viaje desde él, destacarse como preparador físico en la preparación fisiológica del jugador para mejorar su rendimiento y ser un especialista en eso. Mm, Necesariamente para destacarte en el ámbito tenías que ser un especialista en esto. mm, A esta versión que integra, ¿no? Que busca, ¿no? Integrar la parte más técnico-táctica, la parte emocional que fuiste mm. integrando, ¿no? Sí, sí. Bueno, siempre me gustó mucho, obvio, la fisiología del ejercicio, porque mi papá y mi familia, casi todos médicos son. eh, y bueno, y la parte fisiológica siempre estuvo muy presente en casa, en las conversaciones, en acompañar a mi papá a revisar pacientes, a veces acompañarlo en guardias del hospital de niños. Fue un gran pediatra, él. Pediatra. Lo sigue siendo, aunque ya no está atendiendo, pero lo sigue siendo a pesar de sus 90 años, pero está bárbaro. Y entonces siempre la parte fisiológica, el entender por qué y para qué en cuanto a la aplicación de diferentes métodos de entrenamiento, qué base tenían, siempre estuvo presente. Y me gustó también en un momento también la investigación científica también, me gustó el tener fundamento científico para trabajar. Y después hubo varios eventos que me fueron marcando en cuanto a profundizar más en lo que sucede, digamos, del cuello para arriba, digo, Mm, ¿no? El director de orquesta, ¿no? El ujú. cerebro. Eh, Fui atravesando diferentes sucesos que me llevaron a incorporar herramientas que tengan que ver con los procesos de comunicación y justamente de integración, ¿no? De que Ujú. yo puedo mejorar la fuerza, la potencia, la velocidad de un deportista, pero lo que va a hacer que aplique, o sea, la Mm, interfase para que aplique en su deporte, tiene que ver con esto. ok. Ujú. ¿Cuáles fueron esos momentos, si identificas, en los cuales te diste cuenta que podías tener un jugador con una preparación física extraordinaria, ¿no? Con métricas, que esto fue evolucionando con el Sí. uso de la tecnología, ¿no? Extraordinarias en términos de los componentes, las variables físicas, pero que había una variable, había componentes que a la hora de
salir a jugar un partido, ¿no? Tenían un rol muy preponderante, ¿no? Sí. ¿Cómo te fuiste dando cuenta de eso? Y bueno, varios sucesos, ¿no? Yo creo uno de los primeros sonajeros, digo, fue conocer a César Luis Menotti en Independiente en el año 96. En el Pasaron muchos 96. años. César era el técnico de la primera de Independiente y me tocó hacer un reemplazo de un gran profesional que es el profe Fernando Signorini, que era el profe de César, que tenía una operación de la vista y me llamaron, yo estaba en ese momento en la reserva. Quiero poner en contexto, te llaman para reemplazar a Signorini, una eminencia. Yo estaba en Independiente ya. Okay. El primer semestre estaba con un entrenador uruguayo también, gran tipo, Gregorio Pérez, y con el profe Luis Bonini, que es quien me introduce a mí al fútbol. Luis me lleva de ayudante ese año a Independiente, están 6 meses, Gregorio Pérez tiene que dejar la dirección técnica porque no se dieron los resultados, y llega Menotti. Yo vuelvo a trabajar a la reserva, que también estaba en la reserva, con otro grandísimo tipo que era Nito Veiga, y viene César, al poco tiempo Fernando tiene un desprendimiento de retina, no me acuerdo qué, y me convocan para que lo reemplace a Fernando hasta que volvía Fernando, un tiempo. Y yo no lo podía creer, porque para mí, bueno, Flaco Menotti era el Mundial del 78, Totalmente. campeón del mundo, el primer técnico campeón del mundo. Me pellizcaba para ver si era verdad que iba a conocer a Menotti en vivo, ¿no? Me imagino. Me volaba la cabeza. Y bueno, me llama en ese momento el coordinador de fútbol profesional de Independiente, Gustavo Sánchez, porque volví a trabajar con él en 2017 en Independiente, con Gustavo, y me llama y dice, profe, mirá, acá el flaco necesitaría que vengas porque Fernando tuvo un problemita y te recomendó para que vengas a reemplazarlo hasta que vuelva. Y mi mujer estaba embarazada de Tobías, de mi hijo con el que ahora trabajo. Sí, con el que trabajas ahora. Que es entrenador, ¿no? Y bueno, aparecí ahí en el vestuario Independiente esa tarde, me acuerdo, y ahí conocí a César, a Rogelio Poncini, en ese momento, al doctor Leali, que ya no está, a Huito Doré, todo el cuerpo técnico de él, gente maravillosa humanamente, de una calidad humana. ¿Y con el Flaco? El Flaco Menotti era como ver, no sé, para el que le gusta el tango, escuchar a Gardel. Estabas con Gardel. Una eminencia. Bueno, los conocimientos, obviamente, técnicos, tácticos, pero sobre todo lo que me voló tanto fue la comunicación de él. La calidad de la comunicación de él, la simpleza para transmitir un mensaje y el lenguaje que él utilizaba para explicar. Que después, bueno, estudiando una disciplina que me gusta mucho, que es la programación neurolingüística, entendí, el Flaco Menotti utilizaba como muy pocos las metáforas. De manera muy intuitiva, seguramente. Intuitiva, totalmente intuitiva, pero era como escucharlo hablar a él, era una cosa que no te pasa con todo el mundo. Era hipnótico escucharlo. Es como que vos te quedás... Vos veías la cara del jugador y el jugador entendía... No, un poder de comunicación único que esto me van a entender los que conocieron al Flaco Menotti y lo tuvieron de entrenador o escucharon charlas de él. Era cautivante escucharlo, hablar de fútbol, uno se quedaba así como... escucharlo, mirá, ¿no? Porque hablamos de Menotti versus Bilardo y de los estilos de juego y los estilos de juego de los equipos de Menotti, pero vos me estás hablando de otra cualidad que es la comunicación, la pedagogía, cómo le llegaba al jugador. La comunicación de Menotti era impactante, la manera de comunicarse. Porque nunca vi, yo 34 años este año en el fútbol, ¿no? Pero ese poder de comunicación tan envolvente y tan de mantener a todo el mundo en foco, porque el tema de la comunicación es mantener a la gente motivada, en foco de lo que vos estás diciendo y que te presten atención. Y que después lo que vos le explicás, lo apliquen. Claro, tenga impacto en sus decisiones, ¿no? En su conducta. En su conducta en el entrenamiento o en el partido. Y eso es lo que tenía el Flaco Menotti, ¿no? Porque me acuerdo que era un plantel de Independiente de una jerarquía individual terrible, con campeones del mundo como Jorge Burruchaga, Negro Clausen, arquero de selección Farid Mondragón, el Toro Acuña, selección paraguaya, grandes jugadores, no quiero olvidar, Pablo Roche, bueno, no sé, cracks. Hay muchos recursos técnicos. Terrible, Panchito Guerrero, José Luis Calderón, bueno, un equipo
impresionante Independiente. Y el primer semestre el equipo realmente no había dado todo lo que podía dar, estaba lleno de críticas de la gente, que ya habían cumplido su ciclo, que tenían que cambiar, que esto, que lo otro. Y llegó el Flaco Menotti y a los 15 días provocó un cambio y una transformación de rendimiento y de calidad de juego en el equipo. Okay. Y el equipo, bueno, logra el subcampeonato, pero con un juego de muy alto nivel, Y esto me llamaba la atención, ¿no? Que cuando él hablaba, jugadores que por ahí no habían sido entrenados hasta ese momento por él, como Jorge Burruchaga, como el Negro Clausen, que habían sido emblemas de la sección de Bilardo, ¿no? También otro gran entrenador, obvio. Lo escuchaban al Flaco y, viste, vos veías. Bien, bien. Y no debe ser para nada fácil lograr ese nivel de cohesión, ¿no? En un ambiente, ¿no? Que promueve el rendimiento, el éxito, donde hay muchos egos, ¿no? Y de repente, ¿no? Una figura, ¿no? Que cohesione todas esas potencias individuales en una misma dirección, ¿no? Sí, no es sencillo y de la forma tan natural que él lo hacía. ¿no? De la forma tan natural. Bien. Alejandro, nombraste que era pasada la PNL. ¿Cómo fuiste integrando estas herramientas, ¿no? Del coaching, de la comunicación, la programación neurolingüística? ¿Cómo cambian estas herramientas tu manera de acercarte al jugador, de comunicarte con el jugador, de aproximarte a intentar mejorar su rendimiento? Bueno, a mí siempre lo que más me atrajo del fútbol, obviamente, yo te describía la parte fisiológica, las evaluaciones, la tecnología, todo esto, ¿no? Pero es el vínculo humano con el jugador, ¿no? Ahora estoy escribiendo un libro, ¿no? de un poco mi recorrido en el fútbol. Y me acordaba, ¿no? Cuando yo empecé, mi primera experiencia en el año 94 fue con Ferrocarril Oeste. Carlos Grigol y el profe Bonini dejan, Javier Valdecantos estaba ahí de profe, dejan el equipo y con Miguel Micó, que estaba de coordinador de las inferiores y yo estaba en las inferiores de Ferro, tomamos la primera división. Y me acuerdo que ya en esa época, en ese momento había la tecnología disponible, eran relojes Polar, cardiotacómetros para medir la carga interna, no habían GPS, no había la tecnología con la que trabajamos hoy en día. Pero me acuerdo que un jugador que era el capitán del equipo, también una figura ahí en Ferro emblemática, porque había sido campeón con Ferro del 84, Víctor Marchesini, un día viene a mi habitación en la pretemporada y me dice: Ale, esto está muy bueno lo que haces. Me dice, pero nunca te olvides lo que es el jugador, la gestión de grupo, el estarle encima al jugador en la parte afectiva. Estamos hablando de los 90, ¿no? 94, año 94. Pretemporada en el Club San Jorge. Víctor se va a acordar de esta charla. Y Víctor se acercaba mucho y me transmitía muchas cosas de un jugador de muchísima experiencia. Había jugado en Boca, Víctor, había tenido un gran suceso futbolístico, ¿no? Pero aparte de gran persona. Y yo lo escuchaba mucho a él, me acuerdo, lo escuchaba mucho. Y también pensaba, sí, obviamente, tengo que darle una integración a todo, ¿no? Y después, como te decía, así como fue después conocer al Flaco Menotti, el tránsito de acompañar a Matías Almeida en River en la B Nacional, que fue a nivel emocional. Quiero que hablemos de eso. De un estado de estrés permanente durante 38 fechas, un año entero, que se vivió, bueno, un evento muy, muy fuerte, por lo que significaba. Fueron como todos, digamos, señaladores de que tenía que empezar a estudiar y tener más herramientas para comunicarme mejor. Primero conmigo mismo, para estar mejor alineado ante situaciones de tanto estrés y de inestabilidad externa. Ok, tener más claridad para tu propia toma de decisiones. Para mi propia toma de decisiones, exactamente, conocerme más a mí mismo también. Y después para poder asistir al otro, tanto en la parte pedagógica vinculada al entrenamiento, con mejores herramientas, ¿sí? Y en la calidad de la comunicación, ¿sí? Yo no soy un terapeuta, un psicólogo que va a trabajar temas, digamos, que tiene que manejar un psicólogo que son en más un para ámbito, un contexto clínico. Un contexto clínico. Desperfectos técnicos que hay que solucionar. Tuvimos que solucionar, nos tuvimos que cambiar de lugar, pero veníamos nada, y seguramente se perdieron cosas que va a ser difícil recuperar, pero vamos a
a retomar. Estamos hablando de cómo cambia, ¿no?, el vínculo con el jugador, incorporar herramientas como la programación neurolingüística, el coaching, digo, ir más allá, ¿no?, del conocimiento, del ejercicio físico y de la preparación física del jugador. Sí, o sea, el sentido, en el caso personal, de incorporar estas herramientas para mí fue mejorar la calidad de comunicación con los jugadores, ¿no? Conmigo mismo y con los demás, con las demás personas. Pero en el caso puntual mío, mejorar el vínculo, la calidad de la escucha. Y a partir de ahí poder intervenir en caso que considere necesario intervenir y de qué manera intervenir, ¿no? Pero sobre todo poder escuchar cuál es la inquietud del otro para poder asistirlo, acompañarlo, ayudarlo a evolucionar, a lograr sus objetivos, ¿no? Ese sería un poco el... Fuimos a ir repasando como en las partes que por ahí se perdió, pero distintos eventos, sucesos de tu trayectoria, sí, Alejandro, que te dieron cuenta de la importancia de estas variables más allá de lo físico, ¿no? Sí. Y entre ellas este poder de la comunicación, de la persuasión al jugador, la viste mucho cuando te tocó trabajar reemplazando al profe Signorini en Independiente en el 96, ¿no? Sí, con el flaco. Con el flaco Menotti. Sí, sí, obviamente. Bueno, yo, o sea, entre los eventos que me vienen así como disparadores para empezar a incorporar herramientas de comunicación para poder trabajar mejor con el cuerpo técnico, interactuar mejor con el staff, con el director técnico, con sus ayudantes y con los jugadores. Hubo tres momentos muy marcados. La primera, cuando se va Gregorio Pérez de Independiente, y yo era ayudante del profe Bonini, pero había hecho mucho vínculo afectivo con Gregorio, un técnico uruguayo muy importante. Me acuerdo que lo acompaño, que se volvía para Uruguay, y Gregorio me dice, para mí, después de haber salido campeón 5 años seguidos con Peñarol de Montevideo, venir a Independiente y no poder tener ese suceso con un grande como Independiente es un dolor grande. Y yo sentí una impotencia, digo, qué poco lo pude ayudar a este hombre. Está bien, yo era ayudante del preparador físico, pero... ¿Vos en eso eras ayudante? Era ayudante, evaluaba, hacía monitoreo de carga con lo que había en ese momento, todo. Pero digo, qué poca ayuda le puedo brindar en lo profundo a este hombre, ¿no? Qué impotencia me dio. Y, bueno, después, la llegada del flaco Menotti, y escuchar a Menotti y su poder de comunicación y de transformación a través de la palabra era único. Verlo a Menotti en un vestuario, escucharlo a Menotti cómo hablaba con los jugadores, escucharlo en las sobremesas de la concentración, en el hotel, en ese momento se llamaba Gran Buenos Aires, hoy creo que es el NH Continental, no me acuerdo, uno en Diagonal Norte. Escuchar a Menotti hasta las 2, 3 de la mañana, me quedaba así, escuchándolo hablar porque era... ¿Qué tenía Menotti? Calidez humana, y utilización del lenguaje de metáforas que era ¡pum! Te llegaba con una claridad conceptual. De una manera muy intuitiva, pienso eso, ¿no? Porque no es algo que haya entrenado, el uso de la metáfora para llegarle a un jugador. No, era impresionante, realmente impactante. Bueno, yo me acuerdo una situación que siempre relato. No pasa nada. Que siempre relato. Estaba por terminar un entrenamiento en Independiente y empezaba un jugador con una potencial enorme que era Francisco Guerrero, Panchito Guerrero. Jugaba en la selección juvenil argentina, pero le costaba mucho hacer goles, ¿no? Y Menotti los llevó para uno de los arcos, día de semana, cancha vacía. Y yo de lejos miraba la situación y veía que agarró una bolsa de pelotas y le hizo meter 5 o 6 pelotas despacio, como del área chica, dentro del arco, y iba hablando con él, gesticulaba. Yo no escuchaba la conversación, yo estaba a 50 metros. Vos era todo lenguaje no verbal. Veía la situación, pero no escuchaba el contenido. Sí. Pero después yo me iba a comer a la sede de Independiente, Avenida Mitre, con Panchito, porque almorzábamos y nos íbamos al gimnasio a hacer fuerza. Él era flaquito. Y estábamos comiendo con Panchito, que yo tenía mucha relación con él, y le digo, Panchito, ¿qué te decía Menotti cuando estaba ahí con la bolsa de pelota? Y yo veía que te hacían meter la pelota, a patear como despacio adentro del arco. No, nada, una pavada. Me decía que cuando entro al área
lo único que tenía que hacer era un pase más, pero ese pase tenía que ser a la red. En vez de a un compañero, pasársela a la red. Y nada más que eso, no tenía que hacer ninguna otra cosa, que es muy fácil. Una pavada. Le digo, bueno, ok. Y al fin de semana es como que se destapó. Panchito Guerrero empezó a hacer goles, asistencia. Es como que le abrió una ventana de facilitación o de desbloqueo, digamos. Y bueno, fue figura de ese campeonato, una de las figuras independientes con un rendimiento altísimo, ¿no? Y yo, de observador externo, digo esto, ¿no? Yo creo que esa charla con César, yo creo que le abrió la cabeza. Había algo en la simplicidad del mensaje que tenía impacto en la conducta del jugador, en la toma de decisión del jugador y en la cohesión de un plantel profesional de fútbol con grandes figuras, Independiente del 96, ¿no? Donde hay muchos egos, probablemente, ¿no? Que, vuelvo, simplicidad del mensaje con un gran impacto en la toma de decisiones. Sí, tal cual. Porque me acuerdo también una charla con César, porque alguna parece que la estuviese grabada. Yo no estuve mucho tiempo con Menotti, porque Fernando Signorini era el preparador físico de César, yo estuve en un reemplazo. Pero en un momento, él no sé cómo se dio la conversación, no me acuerdo exacto, pero me preguntó cómo lo veía a Guerrero, a Panchito, que lo veía medio lento, él decía, ¿no? Entonces yo, ahí salió mi ego y digo, chao, le voy a explicar los tipos de fibra. Tipo de fibra rápida, lenta, el contenido de mioglobina de una, el contenido de más actina, miocina, otra, más puente cruzado. Quise dar toda una explicación neurofisiológica. A los 3 minutos me corta, me dice, no, profe, tranquilo. Me dice, ¿sabes lo que pasa? Tiene dudas el jugador, me dice. Entonces, cuando tiene que gambetear, la pasa. Cuando la tiene que pasar, gambetea. Cuando tiene que definir, hace otra acción. Está con dudas, y cuando está con dudas, está lento para decidir. Una masterclass de conducta humana. Eso me quedó grabado, porque me paró en seco cuando empecé mi charla de fisiología. Dice, no, pará, profe, está con dudas. Cuando el jugador tiene dudas, generalmente está bloqueado. ¿Qué piensa Alejandro que las variables hoy, ¿no? en un deporte de alto rendimiento, después tenemos que ver a qué llamamos alto rendimiento, donde las victorias son milimétricas, las variables físicas, digo, son la base que tiene que estar, ¿no? Sí, por supuesto. Y vos sos, ¿no? Un gran utilizador de herramientas tecnológicas, GPS, traqueos, ¿no? de la variable física del jugador. Ahora, a la hora de tomar una decisión, ¿no? Somos criaturas mucho más emocionales. Exacto, entonces, por eso es tan importante integrar, tener una visión sistémica del entrenamiento, para poder darle valor, obviamente. Para mí, la tecnología, siempre me fascinó la tecnología. Yo salgo a entrenarme y salgo con mi hija a correr y entrenamos con un Garmin y descargamos el Garmin y vemos las adaptaciones y todo. Para los jugadores lo mismo. Pero el componente emocional, tanto de estabilidad emocional como el componente cognitivo de entendimiento de la conducta motora, es determinante después en la aplicación en el deporte de alto rendimiento. Qué interesante, es un mundo que me apasiona, Alejandro, y pienso también cómo la importancia, agarrado de esto que está diciendo, de cómo comunicarle al jugador, ¿no? Podemos tener una batería de datos de cuántos kilómetros corrió, cómo los corrió, en qué sector, pero cómo transferir ese dato para que tenga, ¿no? Impacto en el rendimiento del jugador, en la performance del jugador, ¿no? Y contemplar esto, la variable, ¿no? Porque no es lo mismo un jugador que está, un organismo que está bajo estrés, que un organismo que está en un ambiente donde se siente seguro y donde está con menos tensión para desplegar su potencial, ¿no? Sí, exacto. Bueno, hay una autora, una docente de neurociencias cognitivas, ¿no? Rosana Fernández, que en un libro que me encanta, que se llama Cerebrando el aprendizaje, habla de la importancia de generar un ambiente resonante para que la apertura al aprendizaje esté dada, porque la persona que se siente amenazada o intimidada está bloqueada al aprendizaje.
Y el entrenamiento es un proceso pedagógico, El en entrenamiento definitiva. es un proceso Es un pedagógico. proceso pedagógico, donde obvio uno tiene que desarrollar capacidades condicionales, provocar mejoras a nivel metabólico, neuromuscular, está todo bien, bárbaro, importantísimo, pero es un proceso pedagógico donde tengo que incorporar en el acervo motor, incorporar conductas, y cuanto más herramientas tenga, generalmente mejor capacidad de respuesta voy a tener. Bien, bien. Mayor capacidad de respuesta en un contexto partido de fútbol, por ejemplo, donde tenés que tener una respuesta rápida, ¿no? Donde te tiran una pelota y te están tirando un problema, ¿no? Que tenés que resolver. Exacto, y un tema a resolver que no está solamente, que no depende de uno, depende de todo un entorno, de compañeros, de adversarios, del árbitro, de todo un entorno a resolver una situación que se da dentro de una estructura de espacio-tiempo, objeto. Totalmente. Alejandro, te quiero llevar a un punto de tu carrera trascendental, ¿no? Cuando River desciende, pierde la categoría ya por 2011. Sí. ¿Contaste alguna vez que Marcelo Gallardo te había llamado para que lo acompañes como preparador físico en Nacional, pero vos ya le habías dado tu palabra a Matías Almeida para acompañarlo en ese proceso del Nacional B? Sí, fue un momento, una semana esa terrible porque, bueno, a Marcelo yo lo tuve de jugador en River y había pegado muy buen feeling con él, y yo la verdad me llamaba mucho la atención la inteligencia que tenía Marcelo. Bueno, fue un jugador superlativo, ¿no? Y habíamos establecido muy buen vínculo. Y con Matías, a Matías lo tuve en Parma, en Italia, un tiempo corto que estuvimos en Italia con Pasarela y con Sabela. ¿No? Y Matías jugaba en la selección argentina y en el Parma en ese momento. Y también pegamos muy buena onda humana. Y bueno, se dio que Matías me decía, profe, mirá que el día que sea técnico te voy a llamar, que yo... Y se dio la coyuntura también que yo estuve 8, casi 9 años con Pasarela y con Sabela, y Pasarela el presidente de River en ese momento. Entonces ya me venía diciendo Matías y Daniel que cuando termine ese campeonato, nadie creía que River iba a pasar lo que pasó, lamentablemente. Matías iba a ser el técnico del equipo, iba a dejar el fútbol y iba a tomar el equipo. Y lo iba a acompañar. Y Matías me había dicho para que lo acompañe. Bueno, bárbaro. Bueno, lamentablemente pasó lo que pasó. Y cuando se produce esa semana que River va a la B Nacional, Marcelo también le ofrece el Nacional de Montevideo y empieza su carrera como entrenador. Y bueno, y ahí me llamó Marcelo y me propuso. Y la verdad que para mí fue una situación realmente... ¡Qué dilema! Un dilema grande, donde ahí le dije a Marcelo, mira, Matías también me había dicho, y bueno, yo soy, aparte, él sabe también, Marcelo sabía, yo soy socio de River, hincha de River, y nací en este barrio y moriré en este barrio, a 3 cuadras de la cancha, y bueno, y le dije, mira, voy a acompañar a Matías, que me pidió que lo acompañe en su primera experiencia también. Era meterse en la boca del lobo, ¿no? Una olla a presión, ese River de Nacional B, 38 fechas, ¿no? Sí, obviamente que fue un momento de tremenda tensión emocional, como nunca viví en el fútbol, ni creo que vaya a volver a vivir el estado tensional que se vivió. Pero yo realmente, bueno, yo estaba como hincha, el día que River desciende, estaba sentado con mi familia ahí en la tribuna, ¿no? Y rezaba realmente por tener la oportunidad de volver a River como sea, no importaba. Y bueno, y se dio de poder acompañar a Matías en un momento tan difícil del club, y bueno, hubo que arremangarse. ¿Cómo se trabajó a nivel emocional durante ese proceso? ¿No tenían la premisa clara de devolver a River a su lugar histórico, ¿no? Sí, fue un momento de tremenda tensión, ¿no? Donde hubo jugadores muy importantes que volvieron a agarrar la bandera, porque realmente era, bueno, Chori Cabenagui en el momento, después vino Leo Poncio, David Trezeguet, estaba Johnny Maidana, jugadores que fueron trascendentes en sostener el proceso, ¿no? Y bueno, y fue de tremenda tensión porque
si bien teníamos un plantel de una jerarquía enorme, es como que ahí a uno le cae la ficha el impacto que tiene lo emocional, ¿no? Porque, o decías, la jerarquía que tiene River, en teoría, tendría que ganar todos los partidos por 3 goles de diferencia. Pero era una revolución popular, o sea, cada partido de River era una revolución popular. Era una revolución popular, cada River. provincia y cada partido donde vos tenías miles de personas que se besaban la camiseta, que lloraban, que viste que transmitían una cosa de la por favor. Sin ser hincha de River, creo que vi todo el torneo de River. Mucha gente que no era de River lo veía por lo que es como hecho, ¿no? Más allá de todas las valoraciones, de sacar un momento todo lo que significó, todo eso, ¿no? Pero el hecho en sí, sociológico, digamos, fue muy conmovedor todo lo que pasó. ¿Tuviste un rol más allá de la preparación física en ese River, en ese cuerpo técnico de Matías Almeida? O sea, tuve el rol de preparador físico y de acompañar a Matías en su primera experiencia, y era un cuerpo técnico que también era la primera experiencia, porque estaba Gaby Amato, que había sido un gran jugador, el Flaco Chamot, jugador de selección, gente con mucha experiencia en el fútbol como jugadores, Lechu Roa, Ariel Holland estuvo también como videoanalista y como ayudante de Matías. Holland estaba en ese cuerpo técnico. Sí. Holland vino, o sea, lo acerqué yo a Matías y al cuerpo técnico porque creí que iba a ser importante en todo lo que es videoanálisis y analizar a los rivales que no se conocían en ese momento, que iba a enfrentar River en la B Nacional. Y Matías tuvo, yo digo siempre, ¿no? Matías Almeida, me saco el sombrero porque hizo un máster en gestión emocional total. Harvard. Matías dejó de jugar y tomó ese equipo. Tomó un fierro caliente. En el peor momento de la historia, por eso institucionalmente yo creo que con el ¿no? tiempo, a medida que pasen los años, se va a tomar conciencia, ¿no? de lo que hizo Matías y el grupo de jugadores, y los jugadores que pusieron también el pecho en cada partido, ¿no? Fue durísimo desde, ya te digo, lo emocional. Yo recuerdo, íbamos a jugar en cancha Independiente, me recuerdo un partido con Deportivo Merlo, en cancha Independiente, que el equipo realmente le costaba expresar todo el potencial que podía dar el equipo, porque la carga emotiva era tremendamente fuerte. Y te estoy hablando de jugadores grosos. Sí. ¿no? Pero que realmente sentían una responsabilidad de un momento histórico que no se va a volver a producir. Es ese organismo amenazado del que estábamos hablando. Totalmente. ¿No? Que genera todo un repertorio de conductas, ¿no? Totalmente, sí, sin duda, todos. No, fue un momento de 38 fechas que realmente fue, yo digo siempre, ¿no? Fue en un torneo hipercompetitivo ese la B Nacional, con una B Nacional equipos, que no se vuelve, una B Nacional tremenda, con equipazos. El Instituto de Ibala, Rosario Central, Quilmes. Gimnasia, Huracán, Quilmes, equipos durísimos, una B Nacional durísima, y bueno, viste, había que transitarla. Tremenda experiencia, y nos podemos quedar hablando horas de eso. Sí. Alejandro, trabajaste con Pasarela, Menotti, Almeida, Crespo, Holland, ¿no? Entre otros grandes admiradores, tuviste una mirada privilegiada del manejo de grupos, ¿no? Vos mismo, ¿no? ¿Qué observas que tienen en común los grandes conductores? O sea, aquellos capaces de convencer a un grupo de jugadores alrededor de una idea de juego, ¿no? Y de un objetivo grupal. Dos cosas tienen los que describís. Tienen carisma, tienen conducción. Tienen ese fuego interno. Bueno, Hernán Crespo, que fue el último. Como jugadores fueron los que describís, fueron superlativos, ¿no? Pasarela como jugador fue el mejor defensor que yo vi jugar al fútbol en mi vida. ¿No? Una personalidad, una cosa. Y como entrenador, una personalidad terrible, ¿no? Son personalidades que, bueno, como decías, el Flaco Menotti, entran a un vestuario y vos ya es como que entró. La gente cambia su postura corporal, ¿no? Sí. Capturan la Pasarela atención. Fue 8 años capitán de selección, levantó la primera Copa del Mundo y la redoblaba en el peor momento. Jamás lo vi como entrenador, ¿no? Porque como jugador lo conocía, lo miraba, lo admiraba. Como entrenador
no claudicaba nunca, aún en la peor. Te redoblaba siempre. Siempre. Después, bueno, el fútbol puede ganar, puedes perder, puedes empatar, obviamente. Pero el tipo, dentro de un vestuario, la personalidad, la mirada, el lenguaje corporal, nunca claudicaba. De pronto podés tener eso como jugador y no trasladarlo como entrenador, o no genera, o que eso no genere impacto en los resultados como entrenador. Sí, obviamente que sí, porque por ahí no quiere decir que haya sido gran jugador, que sea gran entrenador, no es sinónimo. Hay grandes jugadores que son grandes entrenadores y grandes jugadores que como entrenadores por ahí no plasmaron todo lo que fueron como jugadores, ¿no? Y hay mucha gente que no fueron jugadores hoy en día, que son grandes entrenadores, y han sido grandes entrenadores, y no han jugado. Pero voy a que estos, bueno, que nombrás, Matías también tuvo un coraje por eso digo, de ponerse a River en los hombros en el peor momento de la historia y en su primera experiencia como entrenador. Parecieran todas cualidades, Alejandro, las que nombrás como innatas, ¿no? Como que las tenés o no las tenés. Hay cualidades que uno las puede ir a hacer trabajando a nivel comunicación, a nivel de cómo uno comunica objetivos. ¿Pesa más tener una idea clara de juego y que el jugador te cree porque vos le estás dando herramientas para ganar el partido? ¿O hay algo hay otra cosa, ¿no? Más en lo cual y más en el convencimiento? Yo creo que, la capacidad de convencer es determinante, ¿no? De convencer. Obviamente, si a eso le sumás recursos metodológicos, estás en presencia de un gran entrenador. De grandísimos entrenadores, que los hay, obviamente, y muchos, ¿no? Pero la capacidad de convencer es decisiva, porque fíjate que con sistemas antagónicos se puede ganar en el fútbol. Pero ¿cuál es el denominador común? Es la convicción con la que juegan, la propuesta del cuerpo técnico. Y a veces uno tiene grupos donde lo logra y trasciende y tiene logros resonantes, y otras veces no pasa que uno logra ese nivel de convicción que se traslada a los grandes logros. No se genera esa sinergia. No siempre, sino uno saldría de la puerta de su casa y te estarían llamando todos para trabajar. Totalmente, y no es así. Obviamente, el fútbol no es lineal, ¿no? Pero lo que sí, yo creo que uno tiene que aspirar en que cada proceso, ¿sí?, suceda como un encuentro con el jugador en un estado presente, y cuando uno se va del proceso haya sido transformador en la interacción, aunque sea individual con el jugador o con el grupo, aunque los resultados no se hayan dado. Porque a mí me pasó de vivir procesos donde generé vínculos humanos que duran hasta el día de hoy, y pasaron un montón de años, y los resultados fueron re pobres. Pero el vínculo humano se produjo, y el cambio se produjo. Y bueno, yo me acuerdo de una anécdota, siempre me río mucho. Hay un jugador que yo quiero mucho, que es Nicolás Bertolo, que lo tuve en Banfield, ¿no? Un jugadorazo, ¿no? Un potencial terrible. Y un día le pateó el conito a un entrenador, ¿no? Le pateó el cono. Y lo agarro, me lo llevo y le digo: Nico, escuchame una cosa. Tenés el potencial para ser un crack y vas a jugar en Europa. No, que vas a jugar en Europa. Seguramente vas a ir a jugar en Europa. En algún momento era muy joven, Nico. Casi fue. Así fue. Digo, pero vos ibas a hacer eso en Europa, y el entrenador te va a pegar un voleo que te va a mandar sin avión a Buenos Aires. Bueno, y se reía, jaja, quedó ahí la anécdota. Pasó un tiempo largo, no me acuerdo cuánto tiempo pasó, pero me suena el teléfono, porque siempre mantuve el vínculo con Nico. Me llama un día y me dice: profe, estaba en el Palermo de Italia. Sí. Pasó lo que me dijiste que iba a pasar. Le pateé el cono, no me acuerdo quién era el entrenador, y me echó de la práctica y me rajó. Bueno, pero ¿a qué voy con esto, no? Que, bueno, esas cosas que por ahí no sucede el resultado de lo que uno quiere ayudar al otro a modificar de conducta en ese momento. Claro. O alguien no comprometido con la transformación del personal de ese jugador no le hace un comentario, no busca enseñarle que eso puede tener, ¿no? Como lo deja pasar o va directo al castigo. Obvio, eso obviamente puede pasar así, que uno por ahí no sé, dije, entonces más sí que haga lo que se le cante. No, pero voy a esto, el resultado de eso
lamentablemente, le pasó allá lo que hablamos en ese momento. Ajá. Entonces a él le resonó y le quedó. Yo no Ujú. sé si ahora Nico seguramente o va a ser entrenador o director deportivo, lo que él quiera hacer en el fútbol. Pero eso le quedó. Ajá. Le quedó. Entonces, y también a mí me quedaron muchas cosas que me han dicho los jugadores, Ajá. que me quedaron. Entonces, por eso digo, si uno está abierto en el proceso, hay Ujú. una transformación que va más allá del resultado. Una Y lo que uno transformación. dura en un equipo. Ujú. Y ese yo creo que es el éxito de un Ujú. proceso. Me encanta, Alejandro. Me Ese es el encanta. éxito de un proceso. Ujú. Que estamos abiertos a un proceso transformador. Dure lo que dure. Ujú. En el fútbol no puede controlar lo que dura. Ujú. ¿No? Pero ves al fútbol y al deporte como un territorio fértil para la transformación humana. Para la transformación humana. Sin duda. No siempre se da, ¿no? Y esto no es por default, hay que generar que eso pase. Sin duda, es que eso es lo que por lo menos internamente me mueve en los procesos. Que sea un proceso transformador para los que estamos involucrados en el proceso. Ujú. Y que para mí también, obviamente, sea un proceso Ujú. de transformación. Alejandro, no te quiero robar más tiempo, pero hay algunas preguntas más que te quiero hacer. Algo que aparece mucho en los últimos equipos en los que trabajaste es el trabajo a nivel de la identidad del equipo, ¿no? Lo nombrás cuando trabajaron en la Copa Sudamericana con Independiente en 2017, ¿no? Las siglas CAI como Sí. simbolizando el compromiso, la actitud, la intensidad del juego, que ese equipo lo reflejó, ese equipo de Holland. Con Crespo en Defensa y Justicia, un equipo que reflejaba la idea de un entrenador, pero hablas mucho del trabajo a nivel de identidad. ¿Cómo se trabaja eso en un equipo? ¿Se trabaja la identidad? ¿Se conversa? Sí, yo creo que sí que es... creo que cuando uno comienza con un grupo me parece muy importante proponer al grupo sobre qué valores se quiere parar, ¿no? Y que lo determine el grupo, no uno. Yo no determiné lo de compromiso, actitud, intensidad, que fue realmente como una plataforma disparadora, lo generó Nico Tagliafico. Ok. En realidad, Era porque el él 3 asoció... de ese equipo, sí. Era el capitán de ese equipo, muy joven, Nico, pero estábamos en una reunión y de las siglas CAI, dijo compromiso, actitud, intensidad. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Lo sienten? ¿Lo podemos llevar a cada entrenamiento, a cada partido? Llevar eso a cada entrenamiento, a cada partido. Y a cada partido. Y ese Independiente creo que es lo que va a recordar todo el mundo de ese Independiente. Porque más allá, hay equipos que han ganado campeonatos y por ahí uno no los tiene tan presentes del cómo. Pero ese equipo tuvo tal nivel de entrega y de compromiso, actitud e intensidad que la gente Independiente lo va a recordar siempre. Que Eso en fue ese lo caso conmovedor. tuvo un correlato con un título internacional como la Sudamericana que en el Maracaná. Sí, ¿no? sí, tuvo, obviamente, se dio, bueno, obvio, la frutilla de la torta se dio en el Maracaná, dando la vuelta al Maracaná, ¿no? Pero, bueno, qué sé yo, son procesos que... Pero se trabaja la identidad grupal, ¿no? ¿O tiene impacto el tener claro cuáles son nuestros valores al momento de...? La identidad, yo creo, individual hay que trabajar, ¿no? Quiénes somos, quiénes queremos ser, y la identidad grupal, obviamente, y vinculada también al club en el que estamos. ¿Qué historia tiene el club donde estamos? ¿Cuál es el vínculo histórico y tradicional que trae el club? El contexto, porque Independiente, vos no decís Independiente, River, hay ciertos equipos que no es solamente, sí, ganar, estamos de acuerdo, todo el mundo quiere ganar en el fútbol y todo, pero hay una exigencia grande del cómo. De cómo ganás. Hay clubes que les preocupa menos, y está bien, y es válido, no estoy haciendo... Pero hay otros clubes que el contenido es muy importante, ¿no? Argentinos Juniors, Independiente, Estudiantes. River. Bueno, Estudiantes es más pragmático. Sí, pero Independiente tiene una manera también de entrega, tiene toda una historia, una mística, sí, obviamente. Que algo que trasciende el jugador, el plantel de turno, el entrenador de turno, ¿no? Una cosa, yo no sé, no estuve en Estudiantes, pero por lo que Ale Sabela, que quiero tanto, me contaba, ¿no? Estudiantes de La Plata, sin duda tiene su identidad. Entonces, hay equipos que tienen digamos, piden ganar y con contenido. Alejandro, una frase tuya. El arte de un entrenador o de un cuerpo técnico es lograr tocar esa fuerza que mueve la fuerza. Hay una fuerza que mueve la fuerza, decís. Cuando se puede lograr y ayudar a que un equipo esté en contacto con eso,
todo es posible. ¿Cuál es esa fuerza que mueve a la fuerza? Es que es, digamos, como un sentimiento interno, ¿no? Que cuando uno puede estar en contacto con eso, como que lo mantiene vivo, ¿no? Con esa fuerza que hace que estés encendido. Estás encendido, hoy estamos encendidos. Y un día no vamos a estar más encendidos. ¿No? Y cuando ya no estás más encendido, por más que vengan y te digan, che, me debes plata, che, vení que tenés que cobrar esto, che, tenés que... fuiste, ya no estás vivo. Esa energía que nos mantiene, es la energía que nos mantiene en el medio de todo. En riqueza, en pobreza, en salud, en enfermedad. Hay una energía que te mantiene hasta el último día. Desde que te gestaste en la panza de tu mamá hasta que partís. Hay una energía que nos mantiene. Cada uno le pone el nombre que quiere, él cree esto, lo otro, cada uno tiene su creencia, su manera de conectarse con eso. Trascendencia. Exacto. Y bueno, esa es la fuerza, creo que mueve la fuerza de todo, de todo. Y si uno puede estar en contacto y estimular o inspirar a que el otro esté en contacto, esa energía es muy poderosa. Estoy hablando con una eminencia, ¿no? Del fútbol, por favor. Del fútbol argentino. No hay eminencias en el fútbol. ¿No? Una persona también, ¿no? Que podríamos estar hablando también de variables más técnico-tácticas del juego, más de variables de preparación fisiológica, que son temas súper enriquecedores, súper importantes y de los cuales conoces muchísimo. Pero terminamos hablando, ¿no? del ser humano, ¿no? De seres humanos, de personas en un contexto de alto rendimiento deportivo, en un contexto, personas que tienen un rol como deportistas, ¿no? Pero nos pasamos la charla hablando de variables más que tienen más que ver con lo humano. Es que, en realidad, o sea, el jugador es un ser humano, como todos, que pasa por lo mismo que pasamos todos, que tiene seguridad, inseguridad, coraje, temor, angustia, alegría, tristeza, frustración. Son seres humanos que están jugando al fútbol y nos estamos conectando con seres humanos. Entonces el trato es entre seres humanos. ¿No? Esa cosa, este es un ser humano que juega al fútbol como otros seres humanos hacen otras actividades, ¿no? Es un deporte tremendamente mediático que hoy obviamente le están muy influenciados, sobre todo, yo digo lamentablemente, porque lamentablemente esta parte, por las redes sociales, ¿no? Y por sí, donde la exposición sea potencial para bien o para mal, lleva a estados, ¿viste? Desbordados, pero son seres humanos que... La última pregunta, Alejandro, no es la pregunta vértice, la pregunta detrás del deportista, que es la pregunta por el sentido, ¿no? Hablaste mucho de provocar transformación, ¿no? La palabra transformación apareció mucho en nuestra conversación. ¿Cuál es hoy, actualmente, 2026, el sentido de la tarea que desarrollas? ¿Cuál dirías que es hoy el sentido? Tu propósito. El propósito, bueno, ahora estoy disfrutando enormemente, estoy cumpliendo, digo, un sueño diario, que es trabajar con mi hijo como entrenador de Tobías, ¿no? Y que tiene muchísima formación, un potencial enorme, es muy joven. Y que este sentido transformador que tratamos de darle a los procesos, que va más allá del resultado, es cómo podemos asistir al otro para que cuando dejamos el proceso, el otro tenga más herramientas, no solamente en lo técnico-táctico y en lo físico, sino en lo emocional y en la conexión consigo mismo. Y que se conozca más a sí mismo que cuando empezamos el proceso. Y que nosotros también crezcamos con el proceso, más allá del resultado. ¿Sí? Porque, ya te digo, el fútbol a veces los resultados uno no los puede controlar. Pero lo que sí puede es ponerle mucha calidad al día a día del proceso y que sea transformador el proceso. Me encanta, Alejandro, provocar transformación más allá del resultado. Disfruté muchísimo la charla, que estuvo interrumpida. Igualmente. Y estuvo ahí accidentada. Me quedaría hablando horas, pero bueno, eso por ahí quedará para una segunda edición. Gracias, Alejandro. Y bueno, ojalá reencontrarnos y verte nuevamente en el ruedo próximamente. Bueno, te agradezco, para mí fue un placer también la charla. Muchas gracias.